Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de octubre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden, es envío solo para clientes de Credicorp Capital. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales presentaron indecisión, pero cerraron con tímidas ganancias a espera de importantes datos económicos de la semana. Recuerden que estamos en zona de resistencia y el mercado sigue nervioso, aunque no hay muchas razones para estarlo. Y pues básicamente inicia con descensos y los compradores recuperan terreno durante la jornada, permitiendo entonces ganancias muy pequeñas, pero verás que continúan entonces dando fuerza al mercado comprador en acciones internacionales. En cuanto a acciones locales, retrocedieron impactadas por petroleras, caídas fuertes, pese a que el petróleo también recuperó los $80 por barril, pero continúa el nerviosismo de los locales. Y básicamente esto debe responder a temas de carteras colectivas que pues, generan retiros y van generando entonces esas órdenes con el mercado, y el mercado pierde un poquito el rumbo con la correlación con los internacionales y se mueve más por flujos locales. Así que, pese a recuperación del precio del petróleo, las petroleras cerraron con fuertes descensos. Seguimos a espera de resultados empresariales. Datos económicos del día de ayer: ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos suben 0,3% de septiembre, por debajo del 0,8% por el esperado por el mercado. Recordemos que viene decisión de tasa Fed el miércoles, y básicamente los datos no tan buenos pueden ser una buena noticia, porque simplemente continuamos con un buen ritmo de crecimiento, pero no lo suficientemente fuerte como para generarnos un ascenso en tasa de interés muy pronto por parte de la Reserva Federal. Por eso digamos que estos datos en cierto modo apoyaron. Y manufactura de la Fed de Dallas en octubre baja de 10,8 a 10,5 puntos. Mercado espera un descenso a 7,5 puntos, así que básicamente continúa el crecimiento también en la manufactura en Estados Unidos. Mañana será el día de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Recordemos, el mercado espera con un 28% de probabilidad que el ascenso sea en abril. Ya tendremos señales sobre la postura de tasas por parte de la Reserva Federal. Y el VIX continúa bajando. Recordemos que está en la zona de cautela. Si logra bajar de 14, 14,6, estaríamos hablando de un mercado mucho más tranquilo. Si vuelve a subir, estaríamos hablando de un nuevo regreso de la tendencia bajista. Por ahora, el mercado intentando recuperar la calma. Dependerá de los datos de esta semana: PIB de Estados Unidos, decisión de tasas de la Reserva Federal e inflación en Europa, que nos den esos movimientos. En cuanto a mercados asiáticos, registraron un comportamiento mixto en línea con mercados internacionales. Básicamente están a la espera de datos importantes de la semana, los datos que hemos comentado con anterioridad. Las ventas al por menor de Japón de septiembre crecen 2,3%, superan estimado del mercado del 0,9%. Así que continúan las buenas noticias económicas también en Asia. Y en Europa, con escasos fundamentales económicos, inician el día con ganancias en medio del optimismo frente a los datos que vienen para esta semana. Así que la tranquilidad y el optimismo económico empieza a aparecer en los mercados, y precios de importación de Alemania crecen 0,3%, el mercado espera un descenso de 0,1%. Básicamente este crecimiento es respuesta a la devaluación que tuvo fuerte el euro durante los últimos meses. Así que por ahora continúa la tranquilidad en Europa. El mercado colombiano empieza a registrar noticias importantes. El Cóndor avalará el 21,15% de la obligación de 100.000 millones de la pintada SAS. Esto corresponde a su participación, entonces endeudamiento para toma de proyectos. Fabricato reportó pérdida de 7.421 millones solo para el tercer trimestre, básicamente por competencia de importados. En su informe muestra un crecimiento de importados de sus productos líder, lo cual le está quitando mercado. Decidieron recortar producción y vuelve a pérdida operativa y evita negativo, después de haber tenido utilidades operativas durante los dos primeros trimestres. Así que no hay muy buenos resultados para Fabricato. No hacemos seguimiento en gráficas, pero pues les contamos la información. Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Bancolombia es autorizado para vender las unidades de cartera colectiva de acciones de Bancolombia. Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Bancolombia le está haciendo venta de su participación en cartera colectiva relacionada con acciones de la compañía. Ecopetrol anuncia hallazgo petrolero en el Golfo de México. Aún no se tienen detalles de reserva ni producción. El mercado estará atento sobre este particular. Igual la correlación de los mercados de las petroleras continúa siendo alta con base en el precio del petróleo. Y Cementos Argos reporta alza de 16,2% en ingresos, 8% en EBITDA y 68,7% en su utilidad neta. Reporta importantes crecimientos en Estados Unidos y Centroamérica, así que hay buenas noticias por parte de crecimiento de Semargos. Contrasta con el desempeño de Cemet Latam Holding, así que ya vamos a incorporar esta información en las gráficas.
Tuvimos a las 7:30 órdenes de bienes durables de Estados Unidos en septiembre cayendo 1,3%. El mercado esperaba ascenso del 0,9, sin transporte cae en 0,2. Esto está generando debilidad en el dólar. El movimiento importante es la debilidad del dólar. Y pese a esa debilidad del dólar, pues lo importante es que cuando el dólar está débil, el petróleo suele ganar terreno, los commodities ganan algo de terreno. El petróleo en estos momentos está a 81.41, recuperándose frente al día de ayer, así que hay tranquilidad en los mercados. Continuamos con datos económicos importantes. A las 8 de la mañana índice de precios de vivienda, 9 de la mañana confianza del consumidor a las 9 índice de manufactura de la Fed de Richmond. Así que continúa la expectativa de debilidad del dólar y vamos a ver si eso le genera una posibilidad de ascensos a las petroleras y al petróleo. Mañana variación semanal de inventarios de crudo, seguimos con información de petroleras y decisión de tasas de la Reserva Federal en la tarde. Mañana conoceremos qué pasará con las tasas de la Reserva Federal. El mercado está optimista porque con la debilidad de algunos datos económicos pues simplemente terminarían con el quantitative easing, pero tendríamos lo que sería una estabilidad de tasas por algunos meses hasta que la inflación sea algo importante. Hay una pregunta y me recuerdas cuáles son los bienes durables. Activos fijos, inversión en activos fijos, maquinaria, aviones, camiones, maquinaria, activos fijos necesarios para la industria. Es un buen indicador si las industrias se están expandiendo o no, si hay adquisición, reposición de bienes durables. Así que en términos generales, los mercados internacionales intentan continuar con ganancias en medio de optimismo por crecimiento de Estados Unidos y estabilidad de tasas de la Fed. Así que vamos a ver si logramos terminar o continuar con la racha de ganancias para el mercado internacional. El mercado local recibe buenas noticias de utilidades de Semargos. No se descarga que cautela se mantenga hasta que el petróleo repunte con fuerza, pero vamos a ver si puede haber algo de repunte en las petroleras después de la caída tan fuerte en el día de ayer con un petróleo que en verdad no cayó tanto. Así que vamos a ver si aparecen algo de compradores. No obstante, aún no tenemos señales fuertes de tendencia alcista por fundamentales, ya lo miraremos en gráficas. ¿Qué nos dice entonces el análisis técnico? Ayer una vela tipo hombre colgado, la vimos en la capacitación de la semana pasada. Esta semana tenemos capacitación sobre modelos de valoración de acciones. Así que 16.700 será la zona de soporte. El mínimo de la jornada del día de ayer. Si logra mantenerse sobre ese mínimo, continuamos con el ascenso. Y si hay ruptura del promedio móvil de 40 periodos, habría probabilidad de volver a tendencia alcista. Ya si pierde estos mínimos, podríamos descender de nuevo a 16.500. Importante los mínimos de la jornada de ayer para mantener el sesgo alcista en el Dow Jones. En cuanto al IPSA, no ha logrado pasar esos niveles de resistencia. Solo si logra pasar el 3.830, 3.850 cambiaría de sesgo. De lo contrario, la presión seguiría siendo bajista y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima con indecisión, aunque logra mantenerse sobre los 15.800. Importante mantenerse sobre 15.800. Esto sería una pequeña cuña, una figura de continuación de tendencia para continuar el avance. Pero si pierde los 15.800, estaremos hablando de nuevo de presión bajista para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. En cuanto al oro, al dólar. Hoy hay debilidad del dólar a nivel mundial, algo de repunte en el petróleo. No se descarta que los vendedores puedan aparecer. Recordemos el 40 como la zona de soporte. Entonces todavía puede regresar a los 40. Ayer hubo presencia de vendedores con muy poco volumen. 2080 resistencia, 2100 los siguientes niveles. Si rompe el 60 nos daría probabilidad de corrección hacia el 2040 y 2000. Vamos a ver qué pasa con ese 2060 que será el soporte de corto plazo importante. En cuanto al WTI, 81 cierran el día de ayer, en estos momentos está en 81,46, se mantiene sobre el soporte de los 80, pues está rompiendo ligeramente en el día de ayer. Mientras se mantenga sobre ese 80, 79, 60, que fue el mínimo del día de ayer, todavía puede buscar 85. Solo la ruptura del 79 o 60 lo podría llevar hacia los 76. Cambiamos de 80, 79, 60 por los mínimos del día de ayer. Recuerden que para considerar un soporte, una resistencia rota, uno de los factores es cerrar por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Continuamos entonces sobre el soporte en el WTI. Y el euro en este momento avanzando hacia 27.43, datos débiles de los Estados Unidos. Hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista mientras esté sobre los 27.20. Mientras estemos sobre 27.20 hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista hacia 27.90, 28.40. Vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado, que tenemos entonces resistencia en la jornada del 630, no la logró pasar el día de ayer y sí puso en riesgo el movimiento al negociar o al romper generalmente el 610. Aquí el punto clave es el siguiente: si logra recuperar el 610,
tendrá que romper el 630 para poder continuar con corrección hacia 680, con rebote técnico. Si no logra hoy cerrar por encima del 610, quiere decir que la presión bajista sigue vigente y vamos hacia 570 y 530 como niveles de soporte. Importante el cierre de hoy sobre los 610 para devolverle un poco de impulso al movimiento alcista y terminar esto como una figura de continuación. Importante el 610 para el escenario probable del día de hoy. Vamos con acciones de Banco de Bogotá. Y tenemos corrección ayer al 69, que era el soporte. Si aguanta el 69 hoy, aún puede volver al 71. Ya si pierde los 69, podría estar presionando fuerza hacia los 67. 69 será el soporte importante en Bogotá para el día de hoy. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, 23 contra 22.4. Ayer 22.3, 22.4. Ayer negocia cerca de ese nivel, pero se mantiene en el lateral. Si logra aguantar 22.4, aún puede buscar 23 e incluso los 24. Ya si pierde los 22.4 estaría volviendo de nuevo 21.5, 21.6, 22.4 el soporte importante para mantener vivo el rebote en BBC. Celsia logra recuperar algo de terreno en el día de ayer pese a sus resultados, intenta entonces algo de compradores aparecer, no obstante todo lo que es 5.880, 5.600 es una resistencia muy fuerte, dependerá de esa zona de resistencia que se mantenga la presión bajista o no. Si hay ruptura de mínimos, entonces a los 5.730, el descenso puede ser a 5.600, 5.480 nuevos niveles, 5.600, 5.480, la resistencia sigue siendo 5.880 y 6.000 son los puntos claves para mantener la tendencia bajista. Cementos Argos con buenos resultados empresariales, ayer toca los 10.000 y aparecen compradores. Así que vamos a dejar el 10.000 como la zona de soporte. Ayer se tenía el 10.500 como resistencia, así que serán los dos niveles claves. Si logra superar el 10.500 hay posibilidad de avanzar de nuevo hacia los 11.100 y 11.300. Si no logra superar los 10.500 quiere decir que la presión continúa siendo bajista, el 10.000 seguirá siendo soporte, solo la ruptura de los 10.000 lo podría llevar de nuevo hacia los niveles de 9.500. Importante los 10.000 como la zona de soporte y 10.500 la resistencia. Vamos a ver cómo toman los resultados del mercado. Fueron buenos, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con el 10.500. Cemex Latam Holding se mantiene lateral dentro de su ya conocido canal de tendencia, si lo llevamos de forma paralela, con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Solo la ruptura del 18.900, 19 o 16.900 nos podría determinar una nueva tendencia. Por ahora hay 50 probabilidad de ascenso como de descenso, está en la parte media del lateral con velas de indecisión. Canacol fuertemente golpeada en el día de ayer otra vez por la caída en el precio del petróleo. Se mantienen los temores 6.300 como la zona de soporte y 7.800. Si logra aguantar los 6.300 hay posibilidad de volver hacia los 6 a 7.800 siempre y cuando rompa la resistencia. Ahora la resistencia cambia a 6.800. Tendrá que romper 6.800 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de 6.800 puede buscar de nuevo 6.300 e incluso 5.800. Entonces importante los 6.800 como la resistencia de corto plazo de la presión bajista. Vamos a ver si el mercado ajusta o no las petroleras después de la recuperación del precio del petróleo, por lo menos a los niveles del viernes. Vamos con concreto, que vuelve a descender en el día de ayer, oscilando con mucha fuerza y con poco volumen. Nos toca ampliar el rango, esto genera que la 1400 contra 1500 la volatilidad sea un poco más difícil de predecir, simplemente porque se mueve con muy poco volumen. Corficol logra mantenerse sobre el 39.700. Así que ese será el soporte del día de hoy. Mientras esté sobre 39.700 hay posibilidad de avanzar hacia los 40.800, 40.900. Si pierde los 39.600 podemos estar teniendo corrección o otra vez presión bajista tras 38.900 y 38.100. Importante los 39.700 como la zona de soporte para lo que es la acción de Corficol. Ecopetrol en línea con el resto del mercado rompe otra vez, con el resto de petroleras rompe mínimos. 2.900 será el soporte. Ya se está acercando a la resistencia, a la zona de soporte más fuerte de todas, que es la zona entre 2.800 y 2.600. Así que no se descarta que en algún momento puedan aparecer compradores, pero mientras tanto, mientras esté por debajo de los 2.900, la presión bajista continúa. Tendrá que romper los 2.900 para poder impulsarse de nuevo hacia los 3.000, 3.100. Recordemos que solo rompiendo 3.200 cambiaríamos de tendencia y dependerá entonces de los resultados de la compañía. Mientras esté por debajo de los 2.900
la presión sobre el activo continúa siendo bajista. Empresa Energía de Bogotá en su lateral de 1650 contra 1550 sin cambios por ahora, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Construcciones El Cóndor permanece en 1700 contra 1500 también, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, continúan las dos probabilidades. En cuanto a Inca, continúa impulsándose 12.50, 12.40 son las zonas de soporte. Mientras esté sobre 12.50 hay posibilidad de continuar hacia el 13.8, 14.10. Ya si pierde los 12.50 podríamos volver a sesgo bajista hacia 11.80. Importante, faltan los resultados empresariales, aunque el mercado está un poco optimista frente a los resultados con estos últimos movimientos. 12.50 en la zona de soporte importante. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá permanece entre 5.60 y 5.35. Recordemos que el que rompa primero nos daría algo de tendencia. Hay muchas noticias encontradas, demandas a favor, demandas en contra. Tenemos una inicial 4G más una campaña agresiva que puede generar, digamos, que altos costos durante periodos antes del punto de equilibrio. Así que básicamente el mercado se ha sentado a meditar y sigue ese 5.60 contra 5.35. El que nos rompa nos podría dar tendencia a futuro como el escenario probable. Éxito continúa con tendencia bajista, rompiendo esta línea a los 29, así que es importante. La caída por lo menos fue con bajo volumen, así que los 29 son el nivel de resistencia. Si no logra pasar los 29, simplemente es un pullback para continuar hacia los 28, 27.300 como zonas de soporte. Si logra regresar al 29, 29.200, quiere decir que recupera su tendencia y puede volver hacia los 30 y 31. Importante los 29, 29.200 como la resistencia de presión bajista para éxito. Vamos con Grupo Argos. Peleando cerca de los 22, vamos a modificar a 21.600 el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 21.600 hay posibilidad de atacar el 22. Solo superando los 22.600 podríamos hablar de un nuevo sesgo alcista. 22.600 es la resistencia de tendencia bajista, puedo buscarla mientras esté sobre 21.600. La pérdida de 21.600 lo puede llevar de nuevo a niveles más bajos de 20.000. Grupo Aval, recuperando terreno. Ayer teníamos soporte del 3.40, 3.30, lo subimos a 3.40, 1.340. Mientras esté sobre 1.340 aún puede avanzar a 1.380. Si pierde 1.340 podría descender de nuevo hacia los 1.300 como escenario probable. Grupo Sura logró cerrar ligeramente por encima de las 40 con muy bajo volumen en el día de ayer. Esto nos va a dejar 42 contra 38.800 justo en la parte media. 50% de probabilidad de ascenso como descenso, posibilidad de comportamiento lateral por ahora como el escenario más probable. Falta entonces utilidades empresariales para determinar el rumbo. Y vamos con ISA. Logra aguantar los 8.500 en el día de ayer, muy bien. Mientras aguante los 8.500 aún puede volver a 8.880 y 9.000. Zona de resistencia importante, de tendencia bajista. Solo rompiendo esta zona hablaríamos de nuevo de un sesgo alcista. De lo contrario, si llega a romper los 8.500 podríamos tener descenso de nuevo hacia los 8.000. Importante 8.500 como el soporte, 8.880 y 9.000 como la zona de resistencia. En cuanto a Isagen, continúa 2.800 contra 2.600 en la parte media con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Mercado algo lateral a espera de resultados empresariales. $1.230 de la onza recupera el oro. No hay cambios en mineros, no marca precios desde el 24 de septiembre. Nutresa desciende en el día de ayer pero aguanta los 27. Si logra mantenerse sobre 27 aún puede volver a 28 y 28.300. También faltan resultados empresariales. Si se pierden los 27.000 podríamos volver a la zona de los 26. 27 como la zona de soporte importante. Preferencial Aval. Ayer logra aguantar los 1330, 1340. Quedan como soporte. Queda el 1330 como soporte tras la vela fuerte del día de ayer. Mientras esté sobre 1330 aún puede llegar a 1390. Ya si hay ruptura del 390 podría avanzar un poco más al 430, 440. Solo rompiendo el 1330 podríamos tener descensos otra vez a 1300. 1330 el soporte del movimiento de rebote para preferencial Aval. Preferencial Avianca continúa con el repunte, le está ayudando entonces la caída del petróleo. 3.730, se acerca la resistencia, es importante ese movimiento.
3650. Entonces 3650 será el nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 3650 hay posibilidad de romper el 730 y avanzar a 3850 y 4000. Importante, si logra cerrar por encima de los 3740 abriría la probabilidad de volver a 3840 y 4000. Eso puede suceder mientras esté sobre 3650, 3650. Si lo pierde, volveríamos a 3530. 3650 como la zona de soporte importante. Preferencial Bancolombia, venta de insiders tenemos, entonces 29.700, 29.800, 30.000 sigue siendo la resistencia y los 28, 27.900 el soporte, está justo ahí. Si aguanta, aún puede volver hacia la zona alta. Si pierde los 27.900 hay posibilidad de descender hacia los 27.100 y hacia los 26. Importante en los 27.900 como la zona de soporte. No sé si logre generar malestar la venta de insiders. Si genera malestar es porque empieza a negociar por debajo de los 27.900, generando las probabilidades de mayores descensos. De lo contrario, si rompe los 28.500, hay posibilidad de volver a la parte alta del lateral. 28.500 la resistencia de corto plazo. Carvajal Empaques no marcó precios de las últimas compras de insiders. Preferencial Semargos, importante los 10.200. Si rompe los 10.200 al alza, anula la presión bajista hacia los 10.500 y 10.800. Si no logra superar los 10.200, la presión puede continuar hacia los 9.600. 10.200, la resistencia importante que nos determina si el mercado le gustaron o no los resultados. Preferencial de vivienda logra mantenerse otra vez por encima de los 30, así que vamos a colocar el 29.500 como el nuevo soporte. Mientras se mantenga sobre 29.500 aún puede volver hacia la zona de los 31.300. Si pierde los 29.500 podría volver de nuevo hacia los 28. 29.500 es el soporte importante para la vivienda en el día de hoy. Preferencia del grupo Argos, hasta no pasar los 22 no volveríamos a sesgo 22, 22.200 a sesgo alcista. De lo contrario aún puede volver a 21. Rompiendo el 21 aumentaría la presión bajista. Preferencia del grupo Sura, oscilando cerca de los 40, vamos a quedar 42 contra 38.500, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, velas de indecisión tipo P11 también la última vela. Y llegamos a Pacific, que haciendo una corrección hacia los 32, es el soporte importante. Si logra aguantar los 32, aún puede volver a 34, 34.600. Solo superando esa zona de 34.800 podríamos hablar de 36 y 38 como escenarios probables. Está en zona de soporte, si aguanta 32 hay posibilidad de empezar en este lateral o continuar con el ascenso. Si hay ruptura de los 31.800 sí perderíamos el impulso hacia los 30.000. Importante los 32 como soporte en el día de hoy para lo que es la acción de Pacific Rubiales. Y nos queda Valorem, último activo. 360 contra 340 continúa el comportamiento lateral. También esperaríamos recibir resultados empresariales para terminar una tendencia más clara. Por ahora simplemente los resultados empresariales mejoraron con Semargos. El ánimo en los mercados internacionales está un poco más tranquilo. Vamos a mirar entonces si logramos aguantar los soportes de corto plazo y continuar con el rebote y presionar resistencias. Importante entonces en las zonas de soporte de corto plazo. El mercado está un poco más tranquilo. Vamos a ver si se logra contagiar un poco también las acciones locales. Acaban de ser reportados los precios de vivienda en Estados Unidos para agosto. Caen 0,1, reportan desaceleración en el ritmo de crecimiento en 12 meses. Esto le da más peso a que el dólar siga un poco débil, que el petróleo pueda encontrar algo de soporte y que la Reserva Federal no tenga que subir tasas tan pronto. Así que es una buena noticia, si bien es mala, es una buena noticia para los mercados en términos generales. Así que puede ser que tengamos una jornada de tranquilidad y de ascensos y de recuperación del precio del petróleo como lo más probable. Bueno, vamos a ver preguntas. Lo de venta de cartera colectiva en Colombia, ¿qué afecta? Es una percepción de insiders. Recuerden que cuando los insiders venden, pues ellos tienen más información. Es el vicepresidente de Finanzas y Estrategia y está decidiendo vender sus acciones. Pueden ser temas personales, puede ser percepción de la compañía, pero pues solo si rompe los soportes estaríamos diciendo que sí está afectando el mensaje que lanza la venta por parte de los insiders. Es como cuando también compran los insiders, también tenemos entonces movimientos importantes.
Y podemos esperar continuidad con preferencial a Bianca Holding mientras esté sobre los 640, sí, es probable. El hallazgo de Ecopetrol México es 100% eco o asociado, es 40% de eco, sino que no tenemos aún digamos que el potencial de ese hallazgo. Faltan evaluaciones, como nos comentaron en su informe. PREC publica un avance de los resultados del tercer trimestre con un volumen de ventas incrementándose 32% con respecto al mismo periodo de hace un año. Recuerden que los crecimientos vienen tras la adquisición de Petrominerales, ha sido un crecimiento inorgánico, así que estaremos atentos a los resultados empresariales. Por ahora el 32 es el importante. Si logra mantenerse sobre 32, el sesgo puede continuar siendo alcista. Si pierde los 32, habría algo de presión bajista. Es importante ese 32 para Pacific Rubiales. ¿Qué opina del comportamiento de los precios de crudo de aquí hasta fin de año? Creería que ya el descenso ha terminado, a menos que China presente una desaceleración significativa. Por ahora, la estabilidad de tasas debería debilitar un poco el dólar y darle algo de rebote entre 85 y 87. En el mejor de los casos podríamos llegar hasta los 92, que sería con un escenario de crecimiento en Europa, o de mejora en crecimiento en Europa y en China. Si hay desaceleración de China, ese escenario se anularía. Pero por ahora, digamos que es muy probable que tengamos algo de repuntes en el corto plazo. ¿Cómo se van a impactar las acciones de Cementos Argos y Preferencial Semargos con estos buenos resultados y la indecisión de muchos inversionistas en el petróleo podría migrar hacia estos activos? Importante la resistencia a corto plazo. Si logramos romper esos niveles del 10.500, hay probabilidad de que se vuelva a tener algún movimiento alcista. Igual el gobierno sigue gastando, como lo comenta en su informe, todo lo que es gasto de vivienda e infraestructura, pues continuará apoyando los resultados de la empresa. Solo un ascenso importante en tasa de intereses locales o freno en el ritmo de construcción en Colombia podría generar algo de descensos adicionales. Canacol depende mucho del precio del petróleo, siendo que su producto estrella es gas. Exacto, buen punto. Pues ha tenido mayores descubrimientos de gas en las últimas jornadas. Por eso digamos que simplemente son movimientos de pánico y es un activo más pequeño, más volátil por su condición. Entre más pequeña la empresa, por general la volatilidad del activo es mucho más alta. Ya miraremos en los resultados si el mercado tenía razón con este pánico o no. Puede caer más Canacol, hasta qué precio pesimista. En momentos de pánico, cuando está el mercado así, no hay, digamos que un precio exacto, porque a veces pueden continuar con los movimientos, pero confiamos que el petróleo pueda llegar a frenar su descenso en los 80 y generar algo de rebotes. Si no pasa eso, o sea, el escenario pesimista, el siguiente nivel de soporte en caso de romper mínimos sería el psicológico 6000. Tenemos acá unas zonas de máximos y mínimos que lo hace un poco más importante. Ese nivel sería el nivel más importante de todos para Canacol. ¿Qué se sabe de la PREC de OPA? Recuerden que fueron rumores y pues no hay información sobre el particular. Por favor, esta noticia de cambio de horario del comité, que es, bueno, es un sondeo, les salió para que ustedes contesten. Como vamos a tener cambio de horario a partir de noviembre, tenemos cambio de la bolsa, estará abriendo a las 9:30, cerrando a las 4, pues también vamos a mirar qué hora les gustaría tener el comité. Entonces, importante, el comité también cambiará de hora. Sugiero que el comité diario se mueva a las 8:40 porque se incorporan los datos que salgan más temprano. Por lo general hemos hecho eso a las 8:40, lo corremos una hora al igual que todo el mercado. Entonces estamos atentos a sus comentarios. ¿Qué tan fuerte puede ser el efecto de la noticia de Ecopetrol? No, la correlación por ahora depende más del resto del mercado. Cuando tengamos el tamaño del hallazgo, sí habrá más relevancia. Puede repetir ENCA 12.5 es la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. ¿Hasta qué nivel afecta el dominio de alfa en la acción de PREC? No, por ahora ninguno, a menos de que haga alguna OPA y decida ofrecer un precio atractivo. De lo contrario, no hay cambios sustanciales. Técnicamente, como se ve Canacol, la presión sigue siendo bajista. Vamos a ver si hoy con la estabilidad del precio del petróleo puede frenar un poco los descensos, pero en términos generales solo hasta romper 6.700, 6.800 la presión bajista podría continuar. Soportes de Canacol, 6.300, perdón, 7 soportes de Canacol. Lo repito, 6.300 y 6.000 como los siguientes niveles de soporte. PREC explora en México convenio con Europa para producir gas. ¿Por qué las acciones bajan? Es pesimismo del mercado. Digamos que lanzar convenios no necesariamente es encontrar petróleo, y como el mercado anda en tendencia bajista, pues lo busca el lado negativo a todo. Así que por ahora el tema es más la correlación con el precio del petróleo. ¿Alguna bibliografía en internet para complementar capacitación de mañana y poder leer con anticipación?
tendremos en cuenta esa apreciación y ya revisaremos alguna bibliografía que les podamos enviar. Cuando hay capacitación, mañana en la noche. ¿Qué tanta volatilidad puede haber en Empresa Energía Bogotá? No mucha hasta que no se conozcan noticias sobre el proceso de venta. ¿En qué fecha exacta cambia la bolsa de horario? Se lo tengo, es el primer domingo de noviembre, creo que es el primer domingo de noviembre. Ya les digo la fecha exacta del cambio de horario. Cambio en el horario, ya se las digo. El primer domingo de noviembre a modificarse, o sea que estaríamos hablando de el primer domingo de noviembre, el 2, o sea que para el lunes 3 ya tendríamos el nuevo horario. Para la próxima semana estaremos negociando bajo el nuevo horario. ¿Podemos esperar continuidad en Avianca? Sí, es muy probable, mientras continúen por encima de los... Se me olvidó el nivel de Avianca. Preferencial Avianca Holding 3640 y 3680 como las zonas de soporte para continuar el movimiento, que sigue siendo probable. ¿Cuál sería el nuevo horario? Recuerden que tienen una encuesta para definirlo. 8:40 parece ser el más tentativo. La bolsa abrirá a las 9:30 y cerrará a las 4 de la tarde. Esto es por cambio de verano, de horario de verano, horario de invierno en los Estados Unidos. Recuerden que nuestro mercado está atado a la hora Nueva York. Bueno, entonces hasta aquí el comité. Recuerden entonces estar muy atentos a lo que son los soportes de corto plazo. Muy buen día para todos.